Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde una vez más. Estamos aquí en un encuentro con el Señor Jesucristo y su palabra. Así que le damos bienvenida a mis hermanos que están presentes y a nuestros hermanos que están entrando en línea. Vamos a darle gracias al Señor, Padre. Bendito y alabado sea tu santo nombre, mi Rey. Una vez más, te has glorificado, Padre, y sigues glorificándote en nuestras vidas, Señor. Por favor, te pido de una manera especial, Señor, que el comienzo de esta reflexión, de este estudio bíblico que queremos ofrecerte, Señor, seas tú tomando control absoluto, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de mi boca, de mis pensamientos, de lo que yo vaya a hablar, Padre. Por favor, sé tú conmigo, Señor amado. No permitas que hable más de lo que no debo de hablar. Por favor, escudriña cada corazón, cada hermano que está llegando en estos momentos y que están entrando en línea, Señor. Prepara sus corazones, inquieta sus corazones, Padre, por favor. Y sé tú, Señor, que con tu Santo Espíritu puedas, Señor, llevarles a ellos la buena noticia, que es tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Te damos toda la gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así es, hermanos, una vez más, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, muy lindo, porque vamos a poder escudriñar más profundamente lo que significa un verdadero arrepentimiento, o sea, una transformación profunda. Vamos a indagar, vamos a profundizar en la palabra, realmente qué es lo que quiere hablarnos el Señor a través de su palabra. Amén. Y es más, inclusive, mire, una de las principales razones por las que la gente no vence al pecado, fíjense, y vuelven a Dios una y otra vez con el mismo pecado, es por eso que les digo que este tema va a tocar nuestras fibras, va a tocar nuestras más partes íntimas. ¿Por qué razón? Porque yo sé que todos nosotros tenemos muchas cosas, tenemos actitudes pecaminosas y tenemos cosas aún que no le hemos entregado al Señor. Y por ende el Señor siempre nos está llamando a un verdadero arrepentimiento, para que verdaderamente puedan cambiar nuestras vidas. Por eso es que, mire, muchas personas vuelven a Dios una y otra vez con el mismo pecado. Es por la sencilla razón que, pues, su arrepentimiento está incompleto. Así de sencillo. O sea, a medias simplemente. No es solamente usted llegar donde el Señor y decir, yo lo reconozco, entonces realmente lo que está pasando es que tenemos que entender esa parte, porque no es solamente uno entenderlo, sino activarlo. Amén. Miren una cosa, miren lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pongámosle atención a lo que dijo. ¿Qué dice en el versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Timoteo? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta? Y en este caso lo dijo Pablo. Pero fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 5, 32, observen lo que él dijo aquí. Dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más la palabra arrepentimiento. O sea, al decir que no llamó a los justos al arrepentimiento, sino a pecadores al arrepentimiento, entonces, ¿a qué los llamó? ¿Realmente a qué los llamó el Señor Jesucristo? ¿A qué nos llamó a todos nosotros? Por supuesto, hermanos, a un cambio de vida. Fíjense. Y también nos dio salvación para el perdón de pecados. Tenemos que estar muy bien cimentados y poder entender realmente
el significado lo que quiere decir un verdadero arrepentimiento. Y por esa razón es que estamos acá, en este estudio bíblico, encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Y a veces nosotros, como que estamos perdidos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿realmente yo estoy bien con el Señor? ¿Realmente yo estoy caminando como Él quiere que yo camine? Mire, la fe y el arrepentimiento van de la mano. Acuérdense siempre de eso. Si tienes fe genuina, vas a tener arrepentimiento genuino. Créamelo, hermanos. Si usted tiene fe genuina, va a tener también un arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Sí? Porque estamos hablando de las cosas delante de Dios. ¿Sí? La fe y el arrepentimiento, pues por supuesto, van de la mano. Si tienes fe, como lo que estamos hablando, fe genuina, hermanos, pues, y vas a tener un arrepentimiento genuino. ¿Por qué se los estoy repitiendo? Porque es necesario repetirlo. No simplemente basta decirle al Señor, sí, yo lo hice, perdóname. No, porque eso tiene que implicar cambios en la vida de uno. Cambios radicales. Fíjense que la gente dice, en este caso la gente dice, ¿sabe? He tratado por años y años. Escuchen, hay gente que dice eso. Y he tratado por años y años de sacar este pecado, el pecado que sea de mi vida. O atadura, ¿no? Acuérdense que atadura y pecado es lo mismo, delante de Dios. Y la persona dice, lo he intentado y lo he confesado una y otra vez. Escuchen, y lo ha confesado una y otra vez. Pero viene la pregunta, ¿realmente se ha arrepentido esa persona? Cuando viene y dice esa parte, ¿por qué razón? Dice esa afirmación, porque todavía no ha sentido realmente la libertad, de lo que implica la libertad en Cristo. O sea, mire, lo ha dicho en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, doy un giro, decido girar, me alejo de eso. Eso es muy diferente, porque está haciendo una decisión, ¿ya? Pero está activando esa fe realmente. Ahora, ¿significa que Satanás le dejará a usted en paz cuando usted hace eso? No es así, así no. Él no te va a dejar en paz nunca en esta tierra. ¿Acaso nunca volverá usted a fallar? Tampoco. No es así tampoco, hermanos. Pero si vuelve a fallar, ¿qué haces? Si usted vuelve a fallar o si volvemos a fallar, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues se arrepiente de verdad porque es contra Dios y contra usted mismo. Pues Dios no quiere eso en su vida y usted va a dar un giro. Cuando verdaderamente usted se arrepiente de verdad. Por eso viene la liberación. Por eso viene la libertad en Cristo. Lo que significa la gracia de Dios, la gracia del Señor en nosotros. Comenzamos a entender mejor el concepto del arrepentimiento, ¿cierto? Pero ¿sabe algo, hermanos? Tarde o temprano, fíjense, tarde o temprano, quizás muy pronto, con lo que Satanás le ha acosado a usted, llámese lo que sea, atadura o pecado, los hábitos que sean. Escuche, hermanos, por favor, escuchen. Pues Dios le dará a usted la victoria. Pero Él siempre te va a acosar en todo momento. Y en realidad, hermanos, mire, la victoria está tan disponible y puede ser tan instantánea, hermanos, solo si en verdad queremos comprometernos con Dios. Por esa razón, hoy hablaba con mi esposa, hace ratico hablábamos del compromiso. Muchas personas en el día de hoy que dicen que conocen al Señor, no se comprometen con el Señor.
y nuestra vida le pertenece a Él. Pero viven como que si la vida fuera de ellos, más no de Dios. Mire, la actitud de mucha gente es esta. Pónganle cuidado, hermanos. Señor, sé que soy débil. Escuchen, hay gente que dice así. Señor, Dios mío, quiero darte las gracias porque entiendo que no soy perfecto. Dicen eso. Igualmente, vuelven y toman el inicio de decir, yo sé que soy muy débil, Señor. Y se quedaron ahí encadenadas. Viene la justificación, ¿correcto? Ahora, por favor, hermanos, mire, simplemente usted no ha escuchado eso muchas veces de muchas personas. Señor, sabes que no soy perfecto. Solo soy un pecador, salvo por gracia. Cuando yo realmente entiendo de que sí, no soy perfecto, pero voy en camino a la perfección, es muy diferente. Entonces empiezo yo a entenderlo de esa manera, que empiezo a entender de que yo soy salvo por gracia. Es la gracia de Dios la que me cubre, es la que me defiende, es la que está conmigo. No soy yo, hermanos. Sé que entiendes y te doy las gracias por perdonarme y seguir transformando mi vida en cada momento. Mira, hermanos, la gracia de Dios es la que libera al ser humano de toda atadura y de todo pecado. Yo se los digo porque también tengo testimonio. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue trabajando el Señor en mi vida. Sigue trabajando cada vez más en mi vida. ¿Por qué? Porque quiero comprometerme con Él. Yo sé que cuando yo hago algo malo, le ocasiono un dolor a mi Padre Celestial, le ocasiono un dolor al Señor. Y cuando yo empiezo a entender ese concepto, wow, mi corazón se entristece. Y comienza un cambio en la vida de uno. Mire, en el libro de Mateo, fíjense en una cosa. En el libro de Mateo 7, hace una firme declaración, y es dura. Es lo que hablaba ahora con mi esposa. En Mateo 7, pónganle atención. Y esto es lo que dice. Dice respecto a todo esto lo que ustedes han escuchado en estos momentos. Escuchen, por favor. Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Mire lo que dice. Lo que dice la palabra. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. Oigan bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mire, hermano, me detengo aquí. Querido hermano y amigo, querida hermana, nótese aquí que el arrepentimiento en sus vidas cambió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Aceptar a Cristo como Salvador personal, ¿cierto? Que esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. En este versículo que estamos hablando, en el versículo 21, esto es lo que se está notando en este versículo. Pero fíjense el versículo que sigue, el 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así que en este versículo está prácticamente las obras de los hombres, las obras de las personas. Miren el 23 lo que dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa es la condición del corazón del ser humano. Porque ahí está todavía, porque esa es la naturaleza caída en nosotros. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Él sabía
Y nosotros sabemos que dentro de nosotros, si queremos, podemos ser maldadosos. ¿Sabían eso? Escucha, hermano, si la experiencia de salvación es genuina, implica un cambio de actitud. Está dañada la señal y señal Sí, la señal, porque está ya, sí. Estamos en una tormenta en estos momentos. Hay tormenta. Bueno, bien, hermano, si la experiencia de salvación es genuina en usted y en mí, va a implicar un cambio de actitud en nuestras vidas. El cambio instantáneo es de no creer en quién es Él. Acuérdense, es de no creer en quién es Él, a creer en quién es Él prácticamente. Y el arrepentimiento está tan enlazado en la fe que no pueden separarse. ¿Se dan cuenta? Tienen que ir juntos de la mano, la fe y el arrepentimiento. Porque es Dios quien produce el cambio, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y el cambio sucede al instante porque todo se transforma de no creer a creer en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Se da cuenta de la diferencia? O sea, eso es lo primero que sucede. Entonces, ¿cuál va primero? ¿El cambio o la fe? ¿Cuál va primero? Ninguno. Ninguno va primero. Son los dos lados de una sola moneda. Son los dos a la vez. Tiene fe y arrepentimiento para salvación. ¿Se dan cuenta? Ahora, para el creyente tenemos la responsabilidad porque rendiremos cuentas a Dios. Nosotros vamos a rendir cuentas a Dios. Y somos responsables de Él por la vida que llevamos. Tanto usted como creyente, como yo como creyente, como cristiano. Y el arrepentimiento debe ser vital en nuestra vida constantemente, hermanos, constantemente. De lo contrario, va a pasar lo siguiente, fíjese. Confesión sin arrepentimiento, ¿qué es entonces? ¿Ya? Más y más confesión, porque no habrá cambio. Así que, por mucho que tú confieses, pero no hay arrepentimiento, no va a haber nunca cambio. Nunca vas a poder cambiar. Pero es el arrepentimiento, hermanos, el que pone la fortaleza en esa confesión, porque ambos en verdad están entrelazados. Porque ambos en verdad están entrelazados. Tienen que ir a la misma, a la par. Si es una confesión genuina, fíjense, si es una confesión genuina, estará involucrada con arrepentimiento. O sea, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de conducta. Así que cuando alguien venga y le diga, o usted vaya a decir algo sobre lo que estábamos hablando anteriormente, es que yo trato y trato, pero no puedo. No. Eso no es aceptable delante de Dios, porque ya Dios te dio a ti las armas para poder tú luchar contra ella, aunque ni siquiera eres tú el que va a luchar, es el Espíritu Santo que va a hacer la obra en ti. Es Él, y es la gracia divina, es la gracia de Dios la que va a hacer la obra en ti. O sea, es Dios que va a hacer la obra a través del Espíritu Santo en ti, en Cristo Jesús. Cuando alguien dice, bueno, he confesado y no sé por qué no tengo la victoria. Yo he escuchado eso también. Se ha detenido a decir, Señor, esto no tiene lugar en mi vida. ¿Se ha detenido a decir eso? Señor, esto no tiene lugar en mi vida. Me arrepiento de ese pecado y por el poder del Espíritu Santo escojo alejarme de esto mismo o de este mismo pecado de mi vida. En este mismo momento en mi vida. Usted se ha detenido a decir eso cuando está en ese momento como de
de incredulidad o de sin fuerzas. Yo le insto a que hable de esa manera, porque Dios nos dio a nosotros ese poder, el poder del Espíritu Santo. Pero a lo mejor digas, no sé si pueda alejarme de eso. También lo he escuchado. Yo no sé si voy a poderme alejar de eso. O quizás lo has dicho tú. Estimado hermano, mire, usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted para permitirle que pueda alejarse. ¿Se da cuenta? No hay más de otra. Usted no puede excusarse. Usted no puede llegar a un punto de justificar su pecado delante de Dios. No va a poder. Por eso es que le insto y que entienda lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo a través del libro de Mateo 7. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mire, escuche con atención en estos momentos, por favor. Esto es lo engañoso del pecado que Satanás te dice a ti y me dice a mí, si yo le permito. ¿Sabe qué es? Mire, no te hará mal, no te harán mal tampoco, no te harán daño, no te preocupes, o todos cometemos errores. Eso es lo que tú vas a recibir, esa inspiración que no viene de Dios, ¿ya? Hasta que por fin esa cadena te puede enredar a ti, fíjese, y usted viene y se arrepiente ante Dios Todopoderoso, y tiene una lucha terrible, hermanos. Por supuesto que sí, porque usted le está diciendo y le está repitiendo, pero no, usted está justificando su propio pecado. Por eso es que cuando un pecado entra en nuestra vida, el momento de confrontarlo es en ese mismo momento, antes de que se afiance en su vida, y se encontrará usted arrepintiéndose en cada momento, en cada momento. Es una decisión, la decisión es suya y la decisión es mía, en ese mismo instante. ¿Y qué sucede? Pues no durará mucho, porque ha dejado que Satanás tenga una atadura en su vida, porque le permitió, se lo permitió. ¿Se dan cuenta? Mire, hermanos, ¿puede Dios romperla? Claro que sí la puede romper, por supuesto. Claro que sí la puede romper. Fíjense en una cosa. ¿Lo hará? Claro que sí lo va a hacer, lo va a hacer. La lucha no es si Dios puede o no. La lucha es si yo quiero o no. Esa es la lucha. La lucha suya y la lucha mía. Es si usted lo quiere. Escuche, hermano y hermana, por favor. Una persona con algún hábito, fíjense, una persona con algún hábito, la verdad es que disfruta mucho el hábito y se ha convertido en parte de su vida. Ese es el problema de los hábitos pecaminosos. Y se ha convertido en parte de su vida porque es una atadura. La verdad es que por un lado dicen, no, Señor, no quiero esto en mi vida, pero en el fondo no quieren dejarlo. Y eso no es arrepentimiento real, ni tampoco genuino. ¿Ya? Debe haber una decisión genuina de confrontarlo y alejarse de eso, la cual se puede hacer, por supuesto. Ahora, ¿qué quiere decir cuando la Biblia habla de arrepentimiento? Vamos a mirar, ¿qué es lo que quiere decir cuando la Biblia habla de arrepentimiento? En el Nuevo Testamento se usan dos palabras para hablar de arrepentimiento. ¿Y cuáles son? En este caso, fíjense en una cosa. En esencia, ¿qué quiere decir?
significa reconocer mi pecado, que implica un dolor piadoso por mi pecado y un compromiso de mi parte. Eso está hablando en el Nuevo Testamento. Un compromiso de mi parte para un cambio de rumbo. Ese es un compromiso de mi parte para un cambio de rumbo. O sea que arrepentirme es más que sentirme mal con mi pecado o por mi pecado. Ahora, arrepentirse es más que sentir dolor por mi pecado. ¿Ya? Arrepentirme es más que tener remordimiento por el hecho de haber pecado contra Dios, y a eso es que se refiere el verdadero arrepentimiento, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense en una cosa. Sin duda, el arrepentimiento va más allá de nuestros sentimientos. Ese es el problema, hermanos. El arrepentimiento va más allá de nuestros sentimientos. Puede sentirse muy contrito, ¿cierto? Por su pecado, porque alguien más lo descubrió también. Porque alguien te pilló o te descubrió. Puede estar muy afligido por su pecado, por egoísmo, por cómo los ha hecho sentir y también por cómo los ven a usted. Porque cuando usted está pecando, usted no se da cuenta qué es lo que está pasando en cierto aspecto. Arrepentirse, hermanos, es sentir pesar por el pecado, entonces. Arrepentirse es sentir pesar por el pecado, entonces. No, hermanos, no es así. Sentir dolor por el pecado tampoco lo es. Arrepentirse realmente es sentir aflicción por el pecado. Tampoco lo es. Porque es que, mire, podemos sentir cualquiera de estos elementos en nuestra vida. Por supuesto que todo eso es parte del proceso, pero no es arrepentimiento. Y en el Antiguo Testamento, la connotación para arrepentimiento es voltear. Esa es la connotación en el Antiguo Testamento. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, cambia de parecer. Pues ese cambio de mentalidad resulta en un cambio absoluto de dirección. Un cambio de conducta, un cambio de comportamiento en su vida, hermano. Eso es el verdadero arrepentimiento. Por supuesto que lo que estábamos hablando ahora, yo los enumeré uno por uno, pero eso es parte, pero realmente es un cambio de parecer, es un cambio en nosotros. Tenemos que hacerlo. Mire lo que dice en el libro de Hechos 3:19. Mire lo que nos dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando tú realmente te arrepientes, te conviertes. Hay un cambio. Y después vienen tiempos de refrigerio en el Señor. Porque vas a sentir paz, vas a sentir descanso. ¿Ya? Así que el arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo muestra lo que hemos hecho mal. Y en ese instante sentimos dolor al reconocer nuestro pecado contra Dios. Y nos sentimos culpables. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es el final. Fíjense, ese no es el final. Un arrepentimiento genuino implica un cambio de mente, de corazón, de dirección y de conducta. ¿Se dan cuenta de lo que implica un cambio genuino? Es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección y un cambio de conducta. En vez de tolerar el pecado, ahora empezamos a aborrecerlo y vivimos en obediencia al Todopoderoso. Miren el cambio tan tremendo que es.
Ahí es donde uno encuentra la libertad realmente, porque empezamos a aborrecer lo que antes nos gustaba, lo que antes nos encantaba. Porque el pecado encanta, el pecado es encantador, recuerden. El papel del arrepentimiento, por ejemplo, en la salvación. Miremos. En el Nuevo Testamento se usan varios términos para referirse a la salvación. Tanto Cristo como Pablo lo llamaron o llamaron a las personas al arrepentimiento, recuerden. Ellos llamaron a las personas a arrepentirse. Pero en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 31, ¿qué es lo que nos dice? Mire, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que aquí hizo énfasis en creer. En este versículo, él está haciendo énfasis en creer. Y para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero es en él, no en mí, ni en ti, es en él. Así que la salvación genuina, fíjense, siempre trae como resultado un cambio de vida. Esa es la salvación genuina. El bautismo describe esa conversión, por supuesto, cuando el Espíritu Santo entra en uno, lo bautiza. ¿Ya? Por eso es importante entenderlo desde este punto de vista, cómo Dios nos lo quiere mostrar. Porque es la identidad que Él nos ha dado. La cuestión es que nosotros encontremos y descubramos la identidad que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Morimos al pecado. Somos sepultados con Cristo y levantados con Él para una vida nueva, como lo dice en Romanos 6:4. Fíjense lo que dice Romanos 6:4. ¿Qué nos dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una orden. Y es un concepto que debemos redescubrirlo. Lamentablemente tengo que hablarlo así, porque como que se nos olvida. ¿Estamos andando en una vida nueva o no? ¿Realmente estamos caminando en una vida nueva o seguimos todavía con las mismas actitudes pecaminosas y las mismas actitudes del mundo, mundanalidad? ¿Ya? Mire, la muerte al pecado y la vida nueva en el Señor son la evidencia de una salvación genuina. ¿Se dan cuenta? Si nada cambia en nuestra vida, escuchen hermanos, si nada cambia en tu vida o en mi vida, es porque no nos hemos arrepentido y solo tenemos una fe intelectual. Sí, yo creo en Dios, o yo creo en Él, pero ¿realmente le crees a Él? ¿Cree a sus promesas? Eso es muy diferente, es muy diferente. Ahora, mire los conceptos erróneos del arrepentimiento, o sobre, que se hablan sobre el arrepentimiento. Conceptos muy erróneos. Vamos a escucharlos aquí. Si no comprendemos, hermanos, que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la salvación, trataremos de separarlas. Algunos afirman que el arrepentimiento es innecesario. Oigan bien, yo he escuchado a muchas personas que hablan de ello, que el arrepentimiento es innecesario para ser salvo. Es increíble hasta dónde puede llegar la ignorancia del ser humano. Dicen que el arrepentimiento es innecesario para ser salvo y lo ven como una obra interna, pero solo somos salvos por gracia y es por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo, hermanos.
¿No se dan cuenta, hermanos, de que tanto la fe como el arrepentimiento caracterizan una salvación genuina? Es que no nos hemos dado cuenta. Las dos van tomadas de la mano, en la misma manera. Hermanos, mire, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos o hijos de Dios, depositan su fe en el Señor y se alejan del pecado. Ese es el verdadero creyente. Otros sitúan el arrepentimiento antes de la salvación. Fíjense, conceptos erróneos. Creen que deben purificar sus vidas antes de confiar en Cristo. Qué tristeza, pero no tienen el poder para hacerlo y nunca lo van a tener. Cuando ya esté viejito, yo recibo al Señor y no van a poderlo tener. Es duro y es difícil. Tanto la salvación, hermanos, como la purificación son obras de Dios. Entiendan esto. Son obras de Dios, no son obras mías. En su espíritu, o sea, digamos, en su espíritu, quien nos guía al arrepentimiento. Es a través de su Santo Espíritu que Él nos guía al arrepentimiento, al traer convicción de pecado en nosotros, al hacernos reconocer nuestra necesidad de un Salvador, de nuestro Salvador. Así que el Evangelio explica que Jesucristo pagó la deuda de nuestros pecados con su muerte. Lo explica claramente, hermanos. Cuando depositamos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados y Dios nos limpia tal y como promete en 1 de Juan 1:9. Fíjense cómo Él lo promete y cómo Él lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, mire, el arrepentimiento trae un cambio inmediato cuando somos salvos, pero también consiste en un proceso continuo desde ese mismo momento, desde ese mismo suceso. ¿Se dan cuenta? Es un proceso continuo. Lo vamos conociendo a Él cada día más. Implica muchas cosas. Implica, una vez más, compromiso. Comprometernos en conocerlo más a Él todo, cada vez más. Somos cambiados, hermanos, de forma radical al ser salvos. Pero el proceso de purificación en nuestra vida no siempre es rápido. A algunos aplica rápido, a otros aplica lento. Pero no siempre es igual. Pero es un proceso de purificación que tiene que ir creciendo. No decreciendo, sino creciendo. Fíjense. Cada vez que Dios nos muestra un área que debe ser cambiada, escuchen, debemos alejarnos de ese pecado por el poder de su Espíritu que mora en nosotros. Así de sencillo. Como el Señor nunca cesa de purificarnos a nosotros, no debemos dejar de confesar y arrepentirnos. Usted nunca debe dejar de confesar y arrepentirse. Por eso la confesión y el arrepentimiento vienen unidas entre sí. La confesión, hermanos, mire, no solo consiste en enumerar nuestras desobediencias ante Dios, agradecerle por su perdón y continuar con nuestra vida. La confesión consiste realmente en estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado y a lo que debemos hacer en relación a Él. ¿A quién? ¿A Dios? No, al pecado. Por eso, lo que debemos hacer en relación al pecado. Por eso tenemos que estar de acuerdo con Dios respecto a ese pecado que tenemos, o esa mala actitud, o esa actitud pecaminosa que hay o todavía existe en nosotros. Es decir, es ver nuestros pecados desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios. ¿Ya? No se trata de
confesarnos a la ligera o de confesar a la ligera, sino con un arrepentimiento que produzca victoria sobre ese pecado por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo que significa ello? Ahora, en conclusión, el arrepentimiento es necesario para todos nosotros. Para el no creyente es esencial para su salvación. Recuerden, para el creyente es crucial para una diaria purificación y una continua comunión con Dios. Amén. El verdadero arrepentimiento implica reconocer nuestra total dependencia de Dios. Escuchen, hermanos. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, que eso en más de una ocasión siempre caemos en esa trampa de nuestra propia naturaleza. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Volvámonos a Él en humildad, reconociendo que solo Él puede llevarnos por el camino de la rectitud, hermanos. Usted con sus propias fuerzas no va a poder nunca, nunca, hermanos, se los digo. Miren lo que nos dice en Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Miren lo que nos dice la palabra. Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Versículos 5 y 6. Miren lo que nos dice. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te confíes. De ti mismo no te confíes. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, o sea, tus caminos. ¿Te das cuenta? A Dios no se le pasó nada. Dios tenía todo bajo control para nuestras vidas. Por eso es que el arrepentimiento genuino se refleja en un corazón contrito y humilde. Esa es la única forma en que se va a reflejar. No buscamos justificar nuestras acciones, sino que reconocemos la gravedad de nuestro pecado y la necesidad de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? Necesitamos que tu gracia me acobije y me llene y me libere. Pero recuerden una cosa, no debemos justificar nuestras actitudes pecaminosas, sino que debemos reconocerlas. Debemos reconocer la gravedad de esa actitud o de ese pecado y esa necesidad que debemos de tener en cada momento de la gracia que me cubra. Cuando empiezo a entender de esa manera, wow, es impresionante lo que hace Dios en la vida de uno. Porque comienzo yo a sentir su gracia, pero es su gracia libertadora, porque esa es la que me libera a mí. No en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, en las fuerzas del Señor, de nuestro Padre. ¿Ya? Mire lo que nos dice Salmo 51, 17. ¿Qué nos dice Salmo 51, 17? Los sacrificios de Dios, ¿qué? Son, ¿qué? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se dan cuenta? Es la única forma en que debemos de llegar ante el Señor. Lamentablemente, a veces somos reacios a esa verdad. Y nos falta un poquito de humildad delante de Dios para poder reconocer lo que hay en nosotros. Y es necesario. Ahora bien, cuando nos arrepentimos sinceramente, de corazón, vemos frutos tangibles. La palabra misma lo dice. Vemos frutos tangibles en nuestra vida. Nuestras actitudes cambian. Y prioridades, o sea, las prioridades que teníamos antes ya no son iguales. Cambian también para reflejar nuestra nueva relación con Dios. Todo cambia en nuestra vida.
cuando damos un giro realmente. Mire lo que nos dice Mateo 3:8. Mire lo que nos dice. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. La gracia de Dios y el proceso de transformación. Ahí está. Una vez más, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que la gracia de Dios está en ese proceso de transformación. La gracia de Dios, hermanos, es la fuerza motriz detrás de nuestro arrepentimiento. Y pues por supuesto detrás de nuestra transformación. Él es quien nos capacita para vivir una vida que honra y glorifica su nombre. ¿Se dan cuenta? Él es la fuerza motriz de nuestra vida. Qué bello es el Señor. No permite que nosotros, porque donde nosotros creamos de que somos nosotros, nos vamos a inflar, como lo que pasó con el apóstol Pablo. Y nos vamos a inflar bien feo, porque no hay humildad. Como lo dice en 2 Corintios 12:9, que fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. De esa forma es que nosotros vamos a ser liberados. Es por la gracia de Dios. Por eso es que Él dice que el poder de Dios, el poder de Él se va a perfeccionar a través de mi debilidad. Ahora, el verdadero arrepentimiento no es un evento aislado, realmente, hermanos, sino un estilo de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y nos invita a caminar en humildad, dependiendo de la gracia de Dios en cada paso que demos en la vida. Hay algunas preguntas frecuentes en cuanto al arrepentimiento. Por ejemplo, ¿qué implica el verdadero arrepentimiento según la Biblia? Bueno, el verdadero arrepentimiento va más allá de la tristeza por el pecado. Va mucho más allá, el verdadero arrepentimiento. Es un cambio de dirección hacia Dios. Recuerden, nosotros somos personas que somos sentimentales, somos personas que actuamos por emoción, somos personas emocionales. Y por esa razón es que Él dice que es un cambio de dirección hacia Dios, porque entonces ya mi mente va a apuntar hacia lo que Dios quiere de mi vida, no hacia lo que yo quiero en mi vida, reconociendo de nuestra dependencia de Él y un corazón contrito y humilde. El verdadero arrepentimiento va más allá de lo que es una tristeza humana, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo cultivar un corazón contrito y humilde? Viene esta pregunta, bien interesante. Bueno, cultivamos un corazón contrito y humilde al reconocer la gravedad de nuestro pecado, cuando la empezamos a reconocer. Confiar en la gracia de Dios y buscar su dirección en todo momento. Así empezamos a cultivar un corazón contrito y humilde. ¿Mm? O sea, es un cambio de dirección hacia Dios, reconociendo que nuestra dependencia de Él y un corazón contrito y humilde. Pero en este caso es cultivar un corazón contrito y humilde al reconocer la gravedad de nuestro pecado y confiar en la gracia de Dios y buscar su dirección en todo momento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el papel de la gracia de Dios en el proceso de arrepentimiento y transformación? ¿Cuál es el papel?
Bueno, la gracia de Dios es la fuerza que nos capacita para vivir una vida que refleja nuestro arrepentimiento. Es a través de su gracia que experimentaremos verdadera transformación. Es a través de la gracia de Él, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante reconocer nuestra dependencia de Dios en el proceso del arrepentimiento? ¿Por qué es tan importante esta parte, hermanos? Reconocer nuestra dependencia de Dios nos libera de confiar en nuestras propias fuerzas y nos permite experimentar su poder transformador en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Vuelvo y se lo repito. Reconocer nuestra dependencia de Dios nos libera de confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando yo dependo de Dios, dejo de confiar en mis propias fuerzas. Y me va a permitir experimentar su poder transformador en mi propia vida, por supuesto. Ahora, ¿cómo puedo mantener un estilo de vida de arrepentimiento constante? ¿Recuerdan lo que dijimos? El arrepentimiento es un estilo de vida. Ahora, ¿cómo puedo mantener ese estilo de vida constantemente? Bueno, mantenemos un estilo de vida de arrepentimiento constante al buscar a Dios diariamente en oración. Al buscarlo en un estudio de su palabra, en buscar lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere de mi vida. Y al permitir que su Espíritu Santo nos guíe en el camino de la rectitud. Y es a través de su palabra. Es la única forma. No hay otra manera. Por eso Él nos llama a una acción. ¿Ya? O sea, que busquemos vivir en un arrepentimiento genuino y constante. Eso es lo que debemos de hacer, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. Esa es la clave de todo, en un hijo de Dios, en un creyente. Que permitamos que su gracia nos transforme y nos guíe en el camino de la rectitud, hermanos. Que nuestro arrepentimiento sea un testimonio viviente de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Y pues sí, por supuesto, hacia otros que tenemos a nuestro alrededor, porque ellos son los que van a ver en nosotros. Nosotros somos agentes de cambio, ¿sí? Nosotros estamos llevando el Señor a través de nuestra vida. Por eso es que Dios nos llamó a ello, porque Él también va a transformar otras personas a través de ti y a través de mí. Porque van a querer imitar, como lo dice en su palabra, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, la verdadera confesión, hermanos, debería aliviar nuestras almas. Escuchen, la verdadera confesión debe aliviar tu alma y mi alma. Debería, ¿no? Restaurar nuestra intimidad con Dios y guiarnos hacia la victoria sobre los pecados. Ya que es un proceso mental, porque esto es un proceso mental de la confesión y revela una razón fundamental por el cual quedamos atrapados en un ciclo de pecado repetido. Y eso es lo que Dios no quiere, incluso cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento. Por esa razón debemos nosotros estar siempre confesando nuestros pecados, pero con una actitud humilde, dependiendo de las fuerzas de Él, no de las fuerzas nuestras. Estar a cuentas con Dios, exactamente. Venid y estemos a cuentas, dice la palabra. Es verdad, hermanos. Las acciones son el fruto. Recuerde, las acciones son el fruto. Pero las actitudes ocultas constituyen la raíz de nuestro comportamiento. ¿Se dan cuenta? Y continuarán afectándonos hasta que sean debidamente abordadas. Porque lo que tú tienes oculto, Dios te lo conoce. Lo que yo tengo oculto, Dios me lo conoce.
Pero si yo no la abordo, voy a tener problemas, voy a estar en muchos problemas. Mire, hermanos, si a usted le resulta difícil vencer cierto pecado o cierta atadura, a pesar de haberlo confesado, ¿qué cambios piensa hacer ahora que usted sabe la palabra? Ahora que usted sabe lo que Dios quiere que usted haga. Pero mire, a veces el problema radica realmente en que todavía disfrutamos de ese pecado en particular o de esa atadura. ¿Qué beneficios obtiene? ¿Qué nos dice Dios acerca de esto en su palabra? Eso es lo que Dios quiere que tú encuentres, que tú descubras lo que Él quiere para ti. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos atados. Él quiere que nosotros vivamos en libertad, pero es en libertad a través de su gracia, no en libertad de nosotros, porque lastimosamente nuestra propia libertad la convertimos en libertinaje a veces. Y no debe de ser así. Pero ya Él nos lo está diciendo en su palabra. Y es a través de esta reflexión que hemos compartido en el día de hoy. Que deseo con todo mi corazón que haya quedado algo en el corazón de ustedes, como ha quedado en mi corazón clavado. Porque ya Dios nos ha dado esas armas. Él nos ha dado todas las armas para poder combatir a través de su gracia. No con nuestras propias fuerzas, hermanos. Es con las fuerzas de Él. Es con mi fuerza. Con la fuerza del Espíritu Santo. Es la única forma en que vamos a ser victoriosos. Es la única forma en que tú vas a poder ser libre de la atadura que sea. Llámele la que sea. Amén. Así que espero, hermanos, que esta reflexión haya tocado sus corazones de verdad. Con todo mi corazón lo deseo. Y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha hablado en el día de hoy, nos ha hablado en el día de hoy. Amén. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Sabemos que tu palabra no va vacía. Tu palabra es viva y eficaz y cortante, más cortante que una espada de doble filo, Padre. Gracias porque tú estás en medio de todo esto. Tú vives en nosotros, Señor. Gracias porque sé que tú has hablado a cada hermano, a cada persona que nos está escuchando el día de hoy. Sé que no es casualidad lo que tú nos estás mostrando en el día de hoy. Gracias porque nos estás transformando día a día, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí en medio de todo esto, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Pido una bendición muy grande, muy especial sobre cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje y aún los que han de escuchar posteriormente online, en línea, Padre. Que la bendición del Padre, la del Espíritu Santo, la de Cristo Jesús, esté en ellos, Señor, y que puedas bendecirlos cada día más, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos veremos la próxima semana, si así el Señor lo dispone. Amén.